Nos han hecho creer que el amor implica sufrimiento, que cuando alguien importa de verdad es normal vivir con el temor constante de perderlo. Se nos ha enseñado que amar es necesitar, aferrarse y depender. Sin embargo, existe una verdad incómoda que pocas personas están dispuestas a mirar de frente: el apego no es amor, es miedo disfrazado. Cuando te aferras a alguien no siempre lo haces por amor genuino, sino porque, en el fondo, sientes que sin esa persona algo dentro de ti queda incompleto. Aparece la idea de que tu vida pierde sentido sin su presencia, que tu valor personal depende de su aprobación, que sin su afecto algo esencial se quiebra en tu interior. Pero eso no es amor, es dependencia emocional. El amor auténtico expande, no encadena. Nace desde la libertad, no desde la carencia. Es compartir porque eliges hacerlo, no porque necesitas al otro para sentirte entero. Aún así, muchas personas confunden el amor con el apego porque han vivido relaciones sostenidas más por el miedo a perder que por el deseo sincero de compartir. El apego va más allá de querer a alguien en tu vida. Es sentir que, sin esa persona, pierdes una parte de ti. Resulta fácil justificarlo diciendo que se ama tanto que no se concibe la vida sin el otro. El problema surge cuando se cree que el amor solo existe fuera de uno mismo. Cuando eso ocurre, el vínculo se convierte en una prisión emocional. Si tu autoestima depende de otra persona, tu bienestar siempre quedará en manos ajenas. Si sientes que sin alguien pierdes estabilidad, probablemente lo estabas usando como un soporte para no caerte. Cuando el apego dirige una relación, el miedo se vuelve el motor principal. Miedo a que el otro cambie, a que se distancie, a que deje de amar, a que desaparezca. Eso no es amor, es temor a la pérdida. Amar suma y acompaña, apegarse aprieta y retiene. El amor permite ser quien eres sin angustia, mientras que el apego te hace sentir insuficiente sin el otro. El amor fluye, el apego encierra. Uno libera, el otro controla. Uno complementa, el otro genera dependencia. Si sientes que te derrumbas sin esa persona, no es amor, es una señal de que colocaste tu felicidad fuera de ti. En ese punto, el desapego se vuelve necesario, no para alejarte de alguien, sino para recuperar la relación más importante de tu vida, la que tienes contigo. Cuando entregas tu bienestar emocional a otra persona, pierdes el control de tu propia estabilidad. Si está, todo parece bien; si se va, todo se desmorona. Y en el fondo sabes que eso no es saludable. Amar sin depender es un equilibrio difícil, pero posible. Amar no implica poseer, sino comprender. Cuando el vínculo nace desde la conexión y no desde la necesidad, desaparece la urgencia de controlar. Cuando entiendes que nadie es responsable de tu felicidad, dejas de aferrarte. Cuando comprendes que el amor no es escaso, el miedo a perderlo se disuelve. El amor real no es ansiedad, ni angustia, ni terror ante la posibilidad de que termine. El amor verdadero es libertad. Para vivirlo, primero es necesario soltar el apego. Aprender a dejar ir sin pánico, entender que desapegarse no significa perder, sino recuperar la calma interior. Soltar no es renunciar al amor, es volver a ti. Dejar ir suele ser una de las experiencias más difíciles. Desde temprana edad se nos inculca la idea de que el amor verdadero es el que dura para siempre y que, si alguien importa, debe mantenerse a cualquier costo. Se nos ha hecho creer que soltar es fracasar, que el desapego equivale a perder. Pero soltar a alguien no significa derrota, significa liberarte de la creencia de que tu felicidad depende de su presencia. El amor no debería sentirse como una jaula ni vivirse con miedo constante a que el otro cambie o se vaya. Cuando el temor domina, el vínculo deja de ser un regalo y se convierte en una carga. Esto no solo ocurre en relaciones de pareja,
Sucede en cualquier tipo de relación donde una persona sacrifica su esencia por no quedarse sola. Cuando abandonas partes de ti para sostener un lazo, cuando permaneces donde ya no eres feliz por miedo a soltar, estás renunciando a tu propia vida. Y esa es la pérdida más profunda. El miedo a dejar ir no es amor, es dependencia. Si la sola idea de soltar a alguien te paraliza, vale la pena preguntarte qué es lo que realmente te ata. Muchas veces no es el amor, sino el miedo a la soledad, a no volver a conectar, a enfrentarte contigo mismo sin la distracción de una relación. Temes que el vacío se haga más grande, pero ese vacío ya existía antes. La otra persona solo lo cubrió temporalmente. Nadie puede llenar un espacio interno que solo tú puedes sanar. Soltar no borra lo vivido ni invalida lo que fue importante. No significa olvidar ni negar que hubo amor. Significa elegirte, priorizar tu paz, recuperar tu energía y seguir adelante en lugar de quedarte atrapado en el pasado. Dejar ir no es dejar de amar, es dejar de sufrir. El desapego no te vuelve frío ni indiferente. Puedes soltar y seguir agradeciendo lo compartido. Puedes avanzar sin resentimiento, honrando lo vivido sin quedarte anclado en ello. La diferencia entre soltar con dolor y soltar con amor está en cómo interpretas la despedida. Si la ves como una pérdida, dolerá como si te arrancaran algo. Si la entiendes como un acto de amor propio, como la recuperación de tu espacio, tu energía y tu libertad, entonces soltar deja de ser un final y se transforma en una apertura. Cuando te aferras, te encadenas, cuando sueltas, te devuelves a ti mismo. Quien ha intentado sostener una relación a cualquier precio sabe que cuanto más se aferra, mayor es el desgaste. Mientras más tratas de retener a alguien que ya ha decidido irse, más te agotas emocionalmente. Cuanto más luchas por reparar algo que ya se quebró, más frustración aparece. El apego no fortalece los vínculos, los ahoga. Cuando el amor es auténtico no necesita imponerse, cuando la conexión es real, se mantiene por elección, no por miedo. Si alguien desea formar parte de tu vida, lo hará sin que tengas que insistir o convencerlo. Por eso, aferrarte a quien ya no está presente a nivel emocional significa quedar atrapado en una fantasía. Te quedas anclado a lo que la relación fue, a lo que pudo haber sido, a la versión de esa persona que conociste y que quizá ya no existe. Permaneces sosteniendo algo que, en esencia, ya terminó. Soltar es recuperar tu fuerza interior. Al hacerlo, comprendes que la única presencia verdaderamente indispensable en tu vida eres tú mismo. No porque los demás carezcan de importancia, sino porque el amor propio es el cimiento de cualquier vínculo saludable. No se puede amar desde la carencia, ni compartir desde el abandono personal. Tampoco es posible construir una relación sólida cuando el temor a perder domina cada gesto. Dejar ir no equivale a perder. Significa recuperar tu espacio, volver a priorizarte, abrirte a nuevas posibilidades y confiar en que aquello que te corresponde llegará sin ser forzado. Elegirte no es egoísmo, es coherencia emocional. Cuando alguien importante se va, el dolor aparece de manera inevitable. Es como si algo interno se resquebrajara, como si una parte de la identidad se desordenara con la ausencia. En ese punto, muchas personas caen en extremos dañinos, quedarse atrapadas en el pasado, reviviendo una y otra vez lo ocurrido, o cerrarse por completo para no volver a sentir. Ambas posturas evitan el dolor, pero también bloquean la sanación. Ignorar lo que se siente no libera, solo lo entierra. Aquello que se reprime termina manifestándose como desconfianza, inseguridad o miedo. Sanar no es borrar lo vivido ni fingir fortaleza. Sanar implica permitir que las emociones existan sin quedar prisionero de ellas. Es aprender a sentir sin identificarse por completo con el sufrimiento. Vivimos en una cultura que empuja a avanzar rápidamente, como si el dolor fuera una molestia que debe desaparecer cuanto antes.
Se nos enseña a distraernos, a no mirar demasiado profundo, a seguir como si nada. Pero eso no es sanación, es evasión. El dolor no procesado se acumula y termina levantando barreras que nos separan de los demás. Muchas personas, después de una experiencia dolorosa, deciden cerrarse por completo. No confían, no se permiten sentir, se protegen evitando cualquier vínculo profundo. No han sanado, simplemente han construido una coraza. Y aunque esa defensa reduce el riesgo de sufrir, también limita la posibilidad de amar. Sentir duele, pero también libera. Para sanar de verdad, es necesario atravesar la tristeza, permitir la rabia, aceptar la nostalgia. Extrañar a alguien que fue importante no es debilidad, es humanidad. Cada emoción necesita su espacio para completarse. El dolor aceptado se transforma, el dolor reprimido se convierte en una carga prolongada. No castigarte por sentir es parte del proceso. Soltar no te quita el derecho a vivir el duelo. Solo cuando permites que las emociones fluyan sin apegarte al sufrimiento comienza una sanación real. Cerrar el corazón no es la solución. Protegerte del amor no te hace más fuerte, solo más distante. Haber sido herido no significa que todas las experiencias futuras serán iguales. Cada vínculo es distinto, cada encuentro trae una enseñanza nueva. Aferrarte al pasado como referencia absoluta te priva de la posibilidad de algo mejor. El desapego no consiste en volverte indiferente ni en apagar tus emociones. Tampoco implica negar lo vivido o fingir que no importó. Desapegarse es aprender de la experiencia sin resentimiento, agradecer lo que fue sin necesidad de revivirlo, dejar espacio para lo nuevo sin cargar con lo antiguo. Sanar no es huir del amor, sino descubrir una forma más consciente de vivirlo. No es endurecerte, sino sentir sin depender. No es borrar a quien amaste, sino soltarlo con gratitud en lugar de con dolor. El amor en sí mismo no es el problema. La dificultad está en cómo se ha interpretado. Cuando se vive desde la carencia, se confunde con sufrimiento. Cuando nace del apego, se vuelve dependencia. Cuando se usa para llenar vacíos, deja la sensación de ruptura al perderlo. Pero cuando aprendes a amar sin miedo, sin posesión y sin necesidad, el amor deja de ser una carga y se convierte en un espacio de libertad. Llega un momento en el que comprendes que el amor no proviene del exterior. Nunca fue algo que alguien tuviera que darte, porque siempre habitó dentro de ti. Cuando esa comprensión se asienta de verdad, el miedo a soltar pierde fuerza. El verdadero poder aparece cuando sigues adelante con conciencia, sabiendo que dejar ir no equivale a perder y que sanar no implica cerrarte emocionalmente. Soltar y sanar no deberían vaciarte, sino transformarte. El proceso no está diseñado para romperte, sino para convertirte en una persona más sólida, más despierta y más completa. Un cierre no representa el final de tu historia, sino el inicio de una etapa más amplia y significativa. El dolor que surge al soltar a alguien puede sentirse como una herida expuesta. Puede hacerte dudar de ti, cuestionar tus decisiones y repetir recuerdos una y otra vez en tu mente. Sin embargo, el sufrimiento solo se vuelve destructivo cuando no se utiliza para evolucionar. Las experiencias que más duelen no llegan para destruirte, sino para revelarte algo que evitabas mirar, para sacarte de lo conocido y empujarte hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Muchas personas quedan atrapadas en ese dolor. Lo reviven constantemente, lo usan como justificación para desconfiar y terminan incorporándolo a su identidad. Pero siempre existe una elección: permitir que el sufrimiento te consuma o transformarlo en impulso para crecer. Cada experiencia vivida, cada pérdida y cada decepción ha dejado una enseñanza. Tal vez comprendiste que no puedes delegar tu felicidad en otra persona. Tal vez descubriste que no supiste poner límites y te diluiste dentro del vínculo.
O quizá te diste cuenta de que aceptaste menos de lo que merecías. El dolor cumple una función, señala aquello que no habías querido reconocer. Cuando cambias la pregunta del por qué al para qué, todo se reordena. El sufrimiento deja de sentirse como un castigo y se convierte en una herramienta de desarrollo personal. Si generó inseguridad, puede servir para construir una confianza más firme. Si te desorientó, puede ayudarte a reconectar con tus verdaderos deseos. Si mostró desequilibrio en la entrega, puede enseñarte a establecer límites sanos. Cada cicatriz recuerda que atravesaste algo difícil y seguiste en pie. La diferencia entre quien permanece anclado al pasado y quien evoluciona está en cómo decide usar lo vivido. Soltar no te resta fuerza, te la devuelve. No pierdes una parte de ti, te reencuentras contigo. La transformación real ocurre cuando una experiencia dolorosa no te deja igual. Si todo sigue exactamente igual después, la lección aún no se ha integrado. Pero si permites que lo vivido te haga crecer, nada fue en vano. El dolor no está destinado a endurecerte, sino a volverte más consciente. No te invita a cerrar el corazón, sino a amar sin miedo. No busca que desconfíes de todos, sino que aprendas a reconocer quién merece tu confianza. No pretende que cargues resentimiento, sino que puedas soltar con gratitud. La vida no consiste en evitar el dolor, sino en aprender a transformarlo en sabiduría. Tu historia no termina con una despedida. Si estás atravesando un proceso de desapego y sientes que soltar cuesta más de lo esperado, no estás perdiendo, estás evolucionando. No estás dejando atrás lo que eres, estás descubriendo una versión más firme y consciente de ti. No estás renunciando al amor, estás aprendiendo a vivirlo de una manera más sana. El pasado no puede modificarse, pero el significado que le das y el camino que eliges a partir de ahora sí. Seguir adelante con plenitud implica avanzar sin miedo y sin ataduras. Desapegarte de alguien no es solo cerrar una relación, es soltar la creencia de que necesitas a otro para sentirte completo. Es recuperar tu energía, volver a ti y aprender a vivir desde la libertad en lugar de la dependencia. Aún así, muchas personas dejan ir en apariencia, pero siguen atadas internamente. Revisitan recuerdos, comparan el presente con lo que fue, mantienen la esperanza silenciosa de un regreso. Sin notarlo, convierten el desapego en una espera inmóvil. No se puede avanzar mientras la mirada sigue fija atrás. No se construye algo nuevo desde las ruinas de lo viejo. Existe un apego que no se ve, pero se siente. Alguien puede decir que ha seguido adelante, pero revivir conversaciones, tensarse al escuchar ciertas canciones o medir cada nueva experiencia con la vara del pasado. Esa persona no es libre, sigue viviendo en una prisión emocional donde lo que ya ocurrió controla el presente. Lo más peligroso es que muchas veces esa cadena pasa desapercibida. Uno se convence de que está bien, de que el tiempo se encargará de todo, sin notar que el pasado aún dicta emociones, decisiones y expectativas. La verdadera libertad comienza cuando el ayer deja de gobernar el ahora. A veces no se trata de haber soltado, sino de haberse acostumbrado a convivir con el recuerdo. Ese vacío que crees que dejó a alguien no nació con su ausencia. Siempre estuvo ahí. Lo que cambió fue que, mientras esa persona formó parte de tu vida, pensaste que lo llenaba. Creíste que su afecto te entregaba algo que no sabías darte por ti mismo, que su presencia cubría una parte interna que evitabas mirar. Por eso, cuando se fue, la sensación no fue solo de pérdida externa, sino de haber perdido una parte de ti. Sin embargo, hay una verdad difícil de aceptar: nadie puede completarte desde afuera. Cuando existe un vacío interno, buscar a otra persona para taparlo no resuelve el problema. La verdadera raíz está en descubrir qué aspecto de ti sigues descuidando. Si no lo haces, el patrón se repite.
Aparece una nueva relación, se deposita en ella la esperanza de bienestar, se construye la felicidad sobre otro vínculo y, sin notarlo, vuelves a desaparecer dentro de alguien más. En ese proceso se olvida que la relación que más necesitaba atención era la que tienes contigo. Avanzar de verdad implica crear una vida donde el apego deje de dominar. Significa despertar con la certeza de que tu equilibrio no depende de factores externos. Es poder vincularte sin temor a perder, porque entiendes que nadie puede arrebatarte lo que ya has construido dentro de ti. No se trata de vivir sin relaciones, sino de conectar desde la plenitud y no desde la necesidad. Seguir adelante no implica borrar a quienes fueron importantes, ni volverte distante, ni negar el dolor que existió. Implica comprender que el amor no se mide por cuánto sufriste cuando alguien se fue. También significa recordar que tu valor no cambia según quien permanezca o se marche de tu vida. Recuperar tu poder personal es entender que la vida continúa con o sin ciertas personas y que tu presencia en ella no debe quedar detenida en el pasado. Muchas personas pasan años mirando hacia atrás. Permanecen atrapadas en una historia que ya terminó, esperando respuestas que nunca llegan, idealizando recuerdos que no fueron tan perfectos como parecen. Mientras tanto, la vida sigue avanzando. Cada día anclado al pasado es un día que se pierde del presente. Cada vez que se sostiene emocionalmente algo que ya no existe, se cierra el espacio para lo nuevo. Convencerse de que la felicidad depende de alguien más es negarse la posibilidad de descubrir la propia capacidad de estar bien. Cuando se toma la decisión interna de avanzar, algo se transforma. Surge la comprensión de que no es necesario volver a quien se fue ni a quien fuiste. Estás construyendo algo distinto. El amor no desapareció, sigue viviendo dentro de ti. La vida no te está quitando nada. Te está mostrando que puedes sentirte pleno sin depender de otra persona. Esa es la verdadera liberación, comprender que nadie viene a completarte porque ya estás entero, dejar de esperar que algo externo sane lo que solo tú puedes trabajar, entender que el amor no es posesión ni carencia, sino presencia y elección consciente. En ese punto, el apego deja de ser una carga, el pasado pierde su control y la historia que terminó deja de definir tu presente. Ahí comienza una forma de vivir más libre, más consciente y sin cadenas.